La resistencia, finalmente estamos haciendo actos de resistencia. Pruébamelo de allá. A ver, es que se les autorice ya. Sí, a ver. Licenciado, le puse agüita. Sí. Gracias. Empezamos cuando quieran, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, parece que nos sigue la música, ¿verdad? Está bien. Está bien. Quiere decir que algo estamos haciendo bien, entonces. Ahí también hay que verlo en términos optimistas. Bien, yo quisiera empezar con nosotros sobre cuáles son, cuál es la perspectiva que hoy nos proponemos en términos políticos desarrollar en la coyuntura actual. La primera pregunta, es, y creo que lo habíamos empezado a esbozar la vez pasada, es en qué coyuntura nos encontramos en este momento, ¿sí? Yo creo que es fundamental tratar de respondernos directamente qué es lo que se está jugando, no solamente en nuestros deseos, sino efectivamente en qué momento nos encontramos en México. Para muchos, y yo creo que es muy claro, nos encontramos en un momento de emergencia total, ¿sí? La meta que se han puesto de los 50,000 muertos, ¿no? Como una meta por alcanzar, y parece que van sobrados en ella, es la única que están cumpliendo, ¿no? Sí, con todas sus promesas de campaña, etcétera. El espurio se puso la meta de los 50,000 y va a por ella. Pero esa meta ha convertido a una muy buena parte de nuestro país en un escenario de guerra. Se ha transformado nuestro país en un abierto botín entre bandas que se atacan unas a otras, pero que básicamente ha venido a fortalecer una línea, y una línea muy muy clara, en el sentido de generar un miedo y una sociedad que vive bajo el régimen del miedo y bajo la desesperanza. Se han ido construyendo sistemáticamente, ¿sí?, un escenario donde el pavor a lo que pueda uno tener de espíritu de cambio o de vivir, ya no digamos bien, pero por lo menos sobrevivir con relativa tranquilidad, se han ido perdiendo. Entonces estamos en una coyuntura cuya crisis general, ¿sí?, se anuncia cada vez con peores tintes. Yo sé que esto no es, lo más políticamente correcto con lo cual empezar, no me pareciera lo más políticamente correcto,
porque deberíamos estarnos echando ánimo. Por supuesto, yo tengo mucho ánimo, confío mucho en nosotros, pero también tenemos que partir, ¿sí?, de la realidad. No podemos negarnos a esa realidad, porque si no, no entendemos la dimensión de la tarea que tenemos por delante. Pero esta crisis no solamente es una crisis moral, no solamente es una crisis del sistema político, porque es un sistema político que finca, ¿sí?, su fuerza en el ejercicio abierto de la violencia y que incentiva abiertamente la violencia. Yo quisiera que esto no lo perdiéramos de vista, porque gobiernos represivos hemos tenido muchos, gobiernos que no respetan las leyes hemos tenido varios, ¿sí? Pero gobiernos que básicamente lo que se proponen es utilizar como una palanca de gobierno la violencia, ¿sí? Y lo hacen precisamente, ¿por qué? Porque son ilegítimos, porque no tienen una base de legitimidad mínima que los permita moverse. Entonces, primera cuestión, estamos ante una crisis de ese orden, de orden moral. Uno diría, bueno, ¿por qué colocar la moral por delante? Porque una vez perdido el sentido de esa moralidad mínima que debe de tener un gobierno, estamos ante una crisis que se define como una crisis de hegemonía. Estamos ante una crisis, digamos, de cómo controlan y dirigen a la sociedad. No solamente la controlan, dirigen a la sociedad. Entonces tenemos una fuerte crisis, digamos, de dirección de la sociedad. La sociedad hoy día se encuentra marginada, pero se encuentra agredida, se encuentra violentada, y el término de la violencia es importante. Segunda cuestión que me parece esencial. Nos han venido diciendo que la economía era suficiente para regular no solamente los hechos del mercado, sino también para regular, digámoslo así, directamente la sociedad misma, que íbamos a tener más democracia porque íbamos a tener mejor economía, y esta economía iba a rendirle frutos a México, a los mexicanos en su conjunto, y que entonces íbamos a ver con la globalización, la entrada al Tratado de Libre Comercio, ¿sí?, el despliegue de una economía abierta a la economía mundial, íbamos a tener una condición social y política, nos agregaban, de tránsito a la democracia. Esta era una promesa que no solamente se ha incumplido, sino lo que tenemos, y esto es básico, ¿sí?, hoy día en México tenemos una economía que sí se abrió hacia el exterior, una economía que sí creció, pero creció para unos cuantos, para esa mafia en el poder que ha venido denunciando Andrés Manuel López Obrador. O sea, esa mafia, para ellos sí creció el país. Y hay que subrayarlo, porque si no, creeríamos que el modelo fue totalmente fracasado. No, fue fracasado para el conjunto de los mexicanos, pero no para un grupito oligárquico que se ha hecho supermillonario, de los primeros millonarios del mundo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Yo creo que es esencial entenderlo así. Básicamente la economía actúa en contra de la democracia, y ese es un aspecto clave hoy día. Pero además, la mala economía se ha traducido en más de la mitad de la población de México. Ahí están los últimos resultados del Instituto Nacional de Estudios Estadísticos y de Geografía, ¿no?, que en el INEGI, que básicamente lo que nos está planteando es que hay un crecimiento inaudito de las pobrezas en plural en México, y que la peor de ellas, que es la pobreza patrimonial, o sea, esa pobreza de largo alcance, ha sentado sus reales también en México. Entonces, segunda cuestión, tenemos una crisis de corte económico social profunda. Ha dejado de crecer esa economía, aún en el modelo de ellos, y aún en el modelo de ellos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya
no funciona. Nuestras famosas ventajas comparativas, que eran nuestros bajos salarios, nuestra proximidad a Estados Unidos, ya esos ya no funcionan. Ha dejado de crecer la industria maquiladora y hoy es una zona no solamente bombardeada por la violencia, el narcotráfico y todo lo que sabemos nosotros, los feminicidios, sino son zonas, digamos, bombardeadas económicamente. Pero ¿qué es lo que sucede con una larga y clara anunciada crisis por venir? O sea, va a venir, no es el porvenir, sino va a venir inmediatamente esta crisis. Antes de fin de año, a principio de año, es evidente que una economía donde cerca del 90% de ella depende de la economía norteamericana y está anunciada la crisis en Estados Unidos, puede ser de menor dimensión, pero la crisis viene. Entonces, fundamentalmente a lo que asistiremos, y ese va a ser el problema, es a una redoblada crisis en medio de la crisis. Entonces, anunciada esta crisis. Entonces nos encontramos en una coyuntura que por sus condiciones materiales se nos anuncia y por sus condiciones sociales se nos anuncia de dimensiones catastróficas. No hace falta decirlo. Ya decíamos, la de nivel moral es catastrófica, pero en términos económicos, sociales, aparece también en el horizonte más que nubarrones. Aparece un verdadero huracán que va a arrasar aún más a nuestro país. O sea, va a caernos arriba el Chahuiztle y todas las plagas bíblicas las podemos esperar, pero van a venir, están ya con nosotros esas plagas bíblicas. Y entonces, ¿qué hacer en una condición así? Pero a la vez, hay que decirlo, a pesar de lo que creemos y nos quieren hacer creer, yo insisto en esto, tenemos un cambio sustancial, y es lo que voy a tratar de explicar a lo largo de mi exposición. Tenemos un cambio sustancial en términos del horizonte que se abre por parte de los movimientos sociales. Desde mi punto de vista, y lo voy a tratar de argumentar más adelante, asistimos básicamente a un cambio histórico en la organización y el proyecto de los movimientos en México. Hoy es el tiempo de los movimientos sociales, ¿sí? Y yo quisiera subrayar esto, hay una posibilidad real de una reorganización social, o sea, por parte de la sociedad misma, que tiene hoy día un horizonte para ver una posibilidad de cambio, precisamente por esas condiciones tan difíciles, pero no solo por ellas, sino porque ha venido acumulando en su seno una historia fundamental y hoy tiene mínimos de organización que hay que proyectar en los próximos meses, y tenemos la posibilidad en la coyuntura que resume la coyuntura actual. O sea, ¿por qué la resume? Porque el momento político donde va a integrarse un momento de cambio, una posibilidad de cambio, es precisamente 2012 y las elecciones federales de 2012, las elecciones para la presidencia, las elecciones en las cuales puede haber un punto de quiebre para nuestro país. Entonces, en ese sentido, que digo, está muy difícil, pero nunca como antes hemos tenido la posibilidad, y hay que darnos cuenta de esto, de cambiar nuestro país a fondo. Tenemos esa posibilidad, ¿sí? Debemos de tener esa conciencia, y voy a tratar de abundar y explicar por qué. En la coyuntura hoy día, los últimos episodios, digamos, que expresan este proceso de desarrollo político contradictorio en el cual nos encontramos, tenemos quizás, y nada más lo empujo como ejemplos, dos hechos fundamentales. Uno de ellos es
el hartazgo social frente a la violencia y la no aceptación de que la violencia es un hecho normal. La marcha que pasó aquí, a unas cuadras de aquí, por el eje, ¿sí?, central, la marcha, digamos, por la paz, la marcha en contra de la violencia, fue una marcha con dimensiones fundamentales, pero con un hecho que a veces olvidamos y echamos de lado. El salir a la calle a protestar en contra de la violencia, algo tan difícil de tomar como una bandera política. O sea, decir, bueno, básicamente la guerra, y que además la marcha haya sido en el Distrito Federal. Bueno, con todo ahora resulta que el Distrito Federal es el lugar menos violento, más seguro, donde por lo menos la guerra no se ha trasladado a nuestras calles, ¿sí? Y toco madera, ¿no? De la más dura, pues hay que tocar madera, ¿no? Sí, de por dónde va esta jugada, porque efectivamente se les puede antojar cualquier condición de someternos a eso. Pero bueno, en esta ciudad que no estamos metidos en esa lógica, el haber salido conscientemente a protestar por la violencia y a no aceptar que la violencia sea un hecho normal, irremediable, sino decir, sí se puede cambiar esa condición, sí hay una política distinta y se puede hacer una política distinta, fue un hecho fundamental. Por eso están tratando de expropiarle a la sociedad ese triunfo y esa posibilidad. Y algunos caen en la trampa. Y pueden ser los dirigentes los que caen en la trampa. Pero básicamente esa marcha no es de una persona, no es de un grupo de personas, es una marcha que ha costado mucha sangre, ¿sí?, muchas vidas, que ha costado hijos, ¿sí?, porque básicamente son jóvenes los que han sufrido esta guerra y sobre los cuales se dirige esta guerra, y básicamente en esa movilización lo que encontramos claramente es una definición por tener un orden distinto de cosas, digamos en el ojo del huracán. No es poca cosa y no podemos dejar que ese avance mínimo, aunque sea, esa toma de conciencia sea expropiada, ¿sí?, por muchos afán protagónico o lo que sea de algunos de los dirigentes. No creo que eso, volveré más adelante en cuanto a esta movilización. Pero el segundo, y tiene que ver con muchos de nosotros, es verdaderamente la capacidad de sostener un movimiento cívico con las características que hoy tiene Morena y lo que impacta más allá de Morena, porque hay que aceptar que no todo está organizado en Morena, y esa es una de las virtudes de Morena, sino moviliza y convoca más allá a ese movimiento cívico alrededor de Andrés Manuel López Obrador, pero que básicamente, sí, se propone cambiar de fondo y transformar de fondo nuestro país. Entonces, ¿qué quisiera decir con eso? En este momento, con esa perspectiva abierta, estoy hablando del momento actual, estoy hablando de muchos otros históricamente a los cuales me referiré más adelante, pero en esa perspectiva, lo que tenemos aquí, básicamente, es una puesta sobre la mesa de propuestas específicas de cambio, pero además con movilizaciones detrás por ese cambio. ¿Y cuál es la respuesta de la clase política? Revivir, y esa va a ser la primera tesis que quiero discutir con ustedes, revivir aquella vieja idea de que desde arriba la clase política puede llegar a un acuerdo y cambiar las cosas, ¿sí? Voy a tratar de explicar por qué ese momento ya pasó. Ya se les pasó a los políticos. Lo podrían haber agarrado al vuelo, podrían habernos controlado al vuelo, podrían haber hecho un remedo de democracia y no lo hicieron.
Y no solamente porque se les pasó su momento, sino porque lo que desarrollaron después la propia clase política, explicaré este asunto que me parece central, se hace imposible un acuerdo por arriba. Entonces lo único que quieren hacer es distraer la posibilidad de los movimientos sociales por cambiar nuestro país, distraerlos y colocarnos nuevamente ante una disyuntiva falsa que puede ser este asunto de la tercera candidatura o de la supuesta candidatura ciudadana, o colocarnos ante un pequeño cambio legislativo que lo único que demostrará es que no tenemos ninguna imaginación, ninguna idea real de cómo cambiar el sistema político mexicano, que va a venir esa reforma política, si es que la logran impulsar, va a venir básicamente para reforzar las peores tendencias que existen en términos de lo que es el régimen político autoritario de nuestro país. Entonces, hoy, insisto en ello, la primera tesis es de que el tiempo de un cambio por arriba, de un cambio hecho por la clase política, se encuentra agotado. Sí, que ese modelo, que tiene un nombre en la ciencia política, que es el modelo hoy en la ciencia política contemporánea, que es el modelo Moncloa. ¿Por qué la Moncloa? Porque el pacto de la Moncloa en España, cuando murió Francisco Franco y llegaron a un acuerdo los partidos políticos por encima de la sociedad para continuar y controlar la transición, lo único que hizo fue que se pudriera esa sociedad, porque el acuerdo fue entre los políticos, fue para beneficio de un sistema político, pero no incluyó ningún cambio profundo en la vida real de los españoles, sino se empezó a vivir la ficción de que cambiando y habiendo alternancias políticas, yendo a elecciones, reconociendo al Partido Comunista que estaba en la ilegalidad, permitiendo el libre credo, reconociendo a los masones, o sea, todas las obsesiones que tenía Francisco Franco, con esas bastaba, con ese reconocimiento de los políticos. Entonces, este modelo de la Moncloa, este modelo de pactar por arriba, en términos generales, tuvo en México un ensayo importante, que fue después del 68, 1976, para la reforma política. Se vino una reforma política, el reconocimiento, fíjense ustedes en los paralelos del Partido Comunista Mexicano, ¿sí? El reconocimiento de un régimen de competencia electoral y a través de ello el reforzamiento de un sistema de partidos donde la izquierda aparecía reconocida frente a ello. O sea, ¿qué ocurrió con ello? Se fue desplegando todo un sistema político donde básicamente ¿qué nos encontramos como coronación del mismo? Y empiezo de hoy día hacia atrás, básicamente la instauración de un régimen deslegitimado que roba las elecciones por enésima vez, por decirlo así, o sea, que impone el robo de las elecciones, que básicamente entonces se coloca como en una condición de ser un espurio, y en ese sentido decide imponer, como yo mencionaba hace un momento, un régimen básicamente sobre el principio del autoritarismo, sobre el principio, sí, de la represión y del miedo, pero sobre todo de la utilización de varias condiciones en términos económicos que llevan, digamos, a un rompimiento. Paradójicamente, ¿qué ocurre con este régimen político? Ha ido desplazando y haciendo cada vez más inútil, ¿sí?, la separación de poderes. En este sentido, el Ejecutivo, con su utilización de la violencia como un elemento fundamental,
de la acción directa, de sacar reglamentos y entonces saltarse al legislativo, paradójicamente, aún siendo legislativo de los suyos, aún pudiendo pactar con ellos en términos del mismo proyecto, hoy no tiene ningún interés. Una de las muestras fehacientes de esta dinámica de separación y hasta de confrontación está alrededor de los presupuestos. O sea, los presupuestos pueden salir de una manera, el Ejecutivo hará lo que quiera con el dinero. Después se enfrentará que si la auditoría, que si esto y lo otro, y háganle como quieran, pues, finalmente le dice al Legislativo. O sea, la función del Legislativo, una de ellas, que es la distribución del presupuesto, la construcción de lo que supuestamente son las políticas públicas, el basamento material de las políticas públicas, vale para pura sombrilla. O sea, básicamente lo que hay es una imposición, y esta imposición tiene que ver básicamente con un ejecutivo que se hace cada vez más autoritario, que no más fuerte, cuidado no confundir las palabras, sino más autoritario, y que ejerce ese autoritarismo a partir de una serie de mecanismos y eso. Ya no digamos sobre el sistema judicial. Entonces, la supuesta separación de poderes, que sería un elemento esencial para buscar una cierta legitimidad, o sea, repartir las culpas, como diría un profesor de derecho, o sea, a veces la separación de poderes no sirve más que para echarle unas culpitas al judicial, otras al legislativo y otras al ejecutivo. Básicamente en ese reparto, el judicial, al haber sido utilizado pero tan vulgarmente, con una perspectiva, digamos, de utilización política abierta, o sea, de la politización abierta que existe sobre la utilización del Poder Judicial. Ahí está el caso de Grega, o ahí está el caso del Michoacanazo, o ahí están toda esa serie de ejemplos que básicamente lo que nos están demostrando es que se utiliza, o el del propio Han Ron, ¿no? Se utiliza el Poder Judicial para, digamos, con una vocación abierta y descaradamente política. No, eso ya lo sabíamos, pero que además lo hagan con tan tremenda, digamos, torpeza, por llamarle amablemente a esta pentontez, como diríamos, ¿no? En algún momento, bueno, es otra cosa, pero lo están haciendo, lo están utilizando al sistema judicial para operar políticamente. En este momento, entonces, ellos mismos, aunque lo sepamos todos, no es lo mismo saberlo que estén ejecutando una y otra vez esta utilización, porque lo que ocurre entonces es que están judicializando por ese canal. Si a este aspecto de judicialización de la política le agregamos el papel de la excesiva normativización de toda nuestra vida, de la criminalización de todo movimiento social, ¿sí? En el Estado de México podríamos analizar esas elecciones, pero de lo poco decente que quedó en el Estado de México realmente queriendo vigilar las elecciones, se la pasó en el fresco tambo, porque a esos, los pocos que estaban defendiendo el voto, ¿sí? Porque ahí no dejaron entrar, eso no se puede andar, a lo mejor, y como yo no tengo ninguna bronca de decirlo porque soy un académico, ¿no? Entonces lo puedo decir abiertamente, solo el 30% de las casillas las cubrieron los del PRD y no dejaron que Morena entrara a cuidar las casillas, estando organizados para cuidar las casillas, y los poquitos que estaban allí hicieron eso. Bueno, eso es para un juicio político dentro de este partido, ¿sí? Esto sería para enjuiciar, quiero decir, los miembros de ese partido decentes, que los hay muchísimos, evidentemente, que discutan con sus direcciones lo que sucedió de nueva cuenta en esas elecciones, porque lo que querían era endilgarle la derrota, ya sabemos a quién, ¿no? Sí, querían manejarse en ese ámbito, porque ellos estaban por la alianza con el PAN, como siguen estando en este momento. Bueno, entonces básicamente, entonces, por esa
lógica autoritaria y economicista del modelo actual que golpea, digamos, de muerte al poder soberano. Y entonces, aquí qué diré, ¿por qué al poder soberano? Miren, básicamente las sociedades se componen de tres poderes. Uno es el poder constituido, que es el pacto social, político, concentrado en nuestra Constitución. Ese es el poder constituido, porque ahí está ya lo tenemos, ¿sí? Existe un poder constituyente, esto es la participación de la sociedad, activa o no, pero la participación de la sociedad en los asuntos de la política. A lo que estamos aquí es frente a un poder constituyente. Pero ¿qué es lo que corona esto y que tiene que ver con nuestra Constitución? La Constitución dice clara y abiertamente que el poder, ¿sí?, básicamente tiene que ver con el poder, está en el seno del pueblo. Y que depositar en el pueblo de México el poder, ¿cuál? El soberano, el poder de poderes, el poder que sintetiza todo este aspecto. Por eso, la reivindicación básica hoy día es cómo lograr, digamos, que este poder soberano tan pisoteado, tan perdido, pueda reencontrarse con el que lo debe de detentar, que es el pueblo. Entonces, en este sentido, lo que estamos planteando es que este poder soberano, que se expresa precisamente con ese mismo término en nuestra soberanía nacional, hoy básicamente, ¿sí?, está siendo utilizado para vender a nuestro país, para fragmentar nuestra soberanía, ¿sí?, para atacar el fondo de eso. Entonces, a lo que asistimos, no lo podía yo explicar nada más en el momento anterior, es a una crisis también del poder soberano. El poder soberano ha sido expropiado y tenemos que ir a reconquistar el poder soberano. ¿Qué ha ocurrido a cambio? ¿Sí? El Estado básicamente se ha movido a partir del clientelismo, su relación con la sociedad, y ahí los vemos repartiéndose el botín. Yo se los puedo decir en términos del mundo rural, ¿sí? Nunca habíamos logrado, gracias a las movilizaciones campesinas, al campo no aguanta más, primero, y a las grandes movilizaciones siempre alrededor del 1 de enero de cada año, de los últimos 4 años, que ha habido sendas movilizaciones campesinas con amplias alianzas para la lucha por mejores condiciones para el campo, nunca habíamos logrado conquistar tan importantes presupuestos para el campo. Fíjense lo que estoy diciendo. Ah, caramba, ¿cómo? Sí, históricos. Son los mejores. ¿Y qué es lo que les ha ocurrido vía el sistema clientelar? Que el 80% de esos recursos está llegando a un 20% de los productores organizados alrededor de ciertas centrales, incluyendo algunas que están cerca de la izquierda, que básicamente han cambiado su modelo de reivindicación y de intento de cambiar las cosas y de una buena distribución de los recursos públicos para agandallarse el conjunto de los recursos públicos. Hoy tenemos un proceso que ya ni siquiera se trata de crear corporaciones y de mantener una relación política de toma y daca o eso, no, son simples clientelas. O sea, el sistema político mexicano en su relación con las organizaciones sociales ha sustituido el viejo corporativismo autoritario por un sistema clientelar, ¿sí?, que ha acabado porque se pudran también esas organizaciones hacia su interior. Bueno, el ejemplo más violento es el Bester y el CENTE, ¿no? Sí, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, ese hasta convertido en un partido, pero además en una cueva de Alibaba, ¿no? Sí, o de Alibaba, ¿no? Si es esta señora, ¿no? Y sus 40 ladrones que la rodeen.
Entonces, básicos familiares de una muy buena parte. Entonces, en esa perspectiva, lo que tenemos aquí es un efecto donde el Estado ha sustituido entonces una relación que tiene que ver con el efectiva distribución del presupuesto público, etcétera, por una medida, por un lado clientelar, segundo, por una medida de corte asistencial, y básicamente, si le fallan una u otra, por una medida de corte, digamos, de criminalización, de persecución de los movimientos sociales, de eliminación, ¿sí?, de los contrincantes, etcétera. Bueno, pero ese es el tiempo de los políticos. Yo insistiría en ello. Hoy, ¿cuál es la última cosa que nos quieren vender? Y bueno, hay que escuchar un poco el radio, hacia el espurio, y qué es lo último que dijo él, junto con un senador, la posibilidad de una tercera vía, de una candidatura ciudadana. Yo creo que es, digamos, es nada más una distracción de estas, una bomba de humo, ¿sí?, para distraer, ¿sí?, básicamente. Pero la propia propuesta lo que quiere hacer es dividir al bando opositor y al que podría construir una fuerza social efectiva para cambiar. Ahí lo triste. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? De repente, por la libre, yo no sé que las marchas hayan hablado ni media palabra sobre el tema de las elecciones, ¿sí? Cuando llegamos al Zócalo y alguna gente empezó a gritar, muera Calderón, ¿sí?, y él dijo, no, no, muera no, la gente dijo, bueno, está bien, no te gusta la palabra muera, fuera Calderón, ¿sí? Y empezaron a gritar, fuera Calderón, ¿sí? Básicamente, ahí lo que dijo, no, 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 nosotros no tenemos nada que ver con esto de las elecciones, etcétera. O sea, sí hubo hasta manifestación explícita de que no querían contaminarse, entre comillas, y ahora resulta que va al Senado, da un portazo teatral, ¿no? Sicilia, digo, perdón, yo sí lo digo y creo que podemos hablarlo, porque pareciera que es intocable, que nadie puede comentarle nada, ¿no? Y va y se vuelve a tomar una foto con quién, y abrazado con quién, ¿no? Con los panistas de nueva cuenta, ¿no? ¿Sí? Con la Vázquez Mota, básicamente. Y entonces vuelve a aparecer en esa jugada, ¿sí? Le encanta salir en la foto abrazado con estos que supuestamente son los que están tintos en sangre. Bueno, pues yo estoy abrazando al que está tinto en sangre. Bueno, allá muy al gusto de cada quien. Pero aquí salir en la foto, perdón, ¿sí?, la sangre de su hijo, ¿no? Bueno, cada quien, esa parte sí realmente es conmovedora, es terrible, pero parece que de repente el abrazo del poder puede con muchos, ¿no? Así es. Entonces, el propósito político de ir a gritar a favor de una ley que habla de la reelección, ¿no?, a favor de una ley que habla de las candidaturas ciudadanas, simple y llanamente cambiando un articulito, pero no la estructura general de todo lo que es el sistema político que gira alrededor de los partidos, lo único que haría es jugar con nosotros de nueva cuenta con un dedito en la boca, con atole, dándonos de nueva cuenta por ese lado a todos los mexicanos. Y eso es indignante. Bueno, esa jugada donde van a mover todas las piezas, ¿sí?, donde muchos después del Estado de México empiezan a tener dudas y eso, o sea, han logrado impactar con los medios y van a estar insistiendo en que lo que hay que hacer es un acuerdo por arriba. Entonces, subrayo frente a la primera tesis que quiero plantearlo. El acuerdo por arriba, el acuerdo podrido, constitucionalista, si se quiere, legalista, perdió ya su vuelta en el tiempo. Pero además ni la economía se lo permite, efectivamente, porque aquí es la economía de los oligarcas, ¿sí? Y esos gobiernos no van a modificar la economía alrededor de los oligarcas, pero tampoco superar la profunda crisis de todos los órdenes que yo mencionaba hace un momento. Entonces, en ese sentido, si a eso le sumamos que la política se ha convertido, ¿sí?, y lo dijo
ahora recientemente Andrés Manuel, se había subido un grupo, porque siempre están empujando a ver quién se sube en las tarimas, un grupo de gente de los partidos, le dijo, bueno, bienvenidos los que están aquí arriba, ni modo de bajarlos, ¿verdad? Ya se habían subido, bienvenidos, siempre y cuando no piensen que aquí van a sacar algo, porque aquí no es para sacar nada, ¿sí? Aquí no es para repartir puestos, aquí queremos cambiar y transformar profundamente esto. Entonces, en ese sentido, ¿en qué se han convertido los partidos en términos del sistema político mexicano tal cual hoy se ha hecho? Sí, es en un sistema clientelar donde la inmensa mayoría de los cuerpos directivos son burocracias, quiero decir, no sueltan el hueso por nada, ese es un burócrata, ¿no? Un buen por nada, porque les va la vida en ello, les va sus buenas condiciones, sus camionetotas, su esto y lo otro, o sea, están en esa dinámica, no están dispuestos a soltar. Entonces, básicamente la corrupción es consustancial a ese sistema político. Por eso, segunda tesis, el tiempo para cambiar México solo puede venir de los movimientos sociales, en este sentido. Uno de ellos es Morena, no es el único, ni pretende ser el único, ni pretende que todos los que apoyan a Morena estén dentro de Morena. Es un movimiento plural, son movimientos de este tipo, y hablaré más adelante de qué características tiene Morena y qué características tienen los movimientos sociales. Pero la única posibilidad es de movilizar a la sociedad para cambiar este país y cambiar la política, porque son los movimientos sociales activos de eso. Y lo digo claramente, porque lo voy a complicar un poco para poderlo explicar a fondo, pero lo digo por delante, claro, de lo que se trata, y ahí está el punto clave. Si queremos cambiar las cosas para poner a alguien menos malo, ¿sí?, o uno bueno, ¿sí?, que sería el caso de Andrés Manuel, y dejarlo solo, ya lo hemos dicho 1 y 20 veces, en este país las cosas y la crisis es de tales dimensiones que solito o llegando al gobierno no va a lograrse nada, o va a lograrse muy poco, y van a querer cargarnos la desilusión encima, porque lo que pasaría con un simple cambio de esos de quítate tú para ponerme yo, como dice Andrés Manuel, ¿no? Sí, lo repite una y otra vez. Si esto no se trata de quítate tú para ponerme yo, sino de transformar a fondo México. Entonces, básicamente aquí el asunto central es si estamos dispuestos a tener una sociedad participativa en los asuntos de gobierno, permanentemente participativa, que se tome y que construya la política de otra manera, porque si llegamos, va a estar atrapado por el sistema político, no solamente por un poder legislativo construido como tal, un poder judicial más que podrido en este país, por favor, ¿no? De esto que uno le tiene más miedo ir ante la justicia, ¿sí?, que a veces la bola de vándalos o los que puedan existir por ahí, esto, lo otro, ¿no? O sea que es un país donde las cosas están hechas al revés. Entonces, básicamente aquí, y esto es un elemento esencial, si nosotros podemos plantearnos, ¿sí?, una sociedad participativa. Y entonces entro a plantear esto. ¿Por qué sostenemos que es un momento en que es el tiempo de los movimientos en esta coyuntura, que solo desde ellos podemos hablar de una cierta emancipación? Básicamente tendríamos que definir por qué le llamamos movimientos, y en este sentido es aquellos que básicamente se encuentran, y perdón, a lo mejor a veces repitiendo las palabras, que están en activo, que están, como su palabra lo dice, en movimiento, o sea, que están buscando cambiar la realidad en el paso a paso, que no están esperando la redención, sino que están haciendo de esto aquí, hoy, en el momento, el cambio, ¿sí? Que estamos buscando, antes que nada, imagínense, estamos buscando
¿sí?, construir una conciencia distinta de nosotros mismos. O sea, no estamos esperando que nos den, no solamente nos estamos organizando, sino los círculos de estudio son una muestra de cuál es la intención. O sea, tomar conciencia, no tener borregadas, no tener gente que simple y llanamente siga, sino básicamente lo que buscamos es tener conciencia. Entonces, son aquellos que buscan, estos movimientos sociales, construir un orden distinto, ¿sí? Y la pregunta es, ¿sobre qué arena o qué situación se está moviendo los movimientos sociales en este momento? Valga la redundancia. Y sería la tercera tesis. Estamos, les decía yo al empezar, ante un cambio de época con respecto a los propios movimientos sociales. Son tiempos, desde mi punto de vista, de recomposición de fuerzas, de reconfiguración de las fuerzas, y estamos pasando, aún sin notarlo mucho, de los movimientos de resistencia a los movimientos que tienen una perspectiva estratégica. Esto es, si se quiere, estamos ante la formación de movimientos, fíjense lo que voy a decir, que tienen un horizonte de visibilidad histórico, como diría un gran teórico latinoamericano, René Zabaleta Mercado. ¿Qué queremos decir con este pasar de movimientos de resistencia a movimientos que tienen un horizonte de visibilidad histórico? Para tener un horizonte de visibilidad, un movimiento tiene que estar sobre hombros de gigante, como diría otra gran persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir estar sobre hombros de gigante? Estar sobre aquellas generaciones que han construido nuestro país. Insistíamos la vez pasada, pero creo que es fundamental. Solo recuperando la historia de luchas de México, solo disputando esa historia a los que la quieren tergiversar, ¿sí?, para recuperar una constitución, un poder soberano construido sobre la base de una revolución, ¿sí?, como fue la Revolución Mexicana, como fue el cardenismo, como fue el movimiento del 68, como han sido una serie de movilizaciones en nuestro país. Solo recuperando sobre esos hombros de gigantes, esto es, de aquellas mexicanas y mexicanos que han construido un México como el que tenemos, donde más del 50% del territorio nacional está en manos de los ejidatarios y comuneros. Yo soy de los que digo, eso no es poca cosa, perdonen. ¿Sí? Donde los mexicanos por lo menos tenemos una constitución social de derecho. Tenemos una constitución que en términos de la tierra reconoce los derechos históricos de los pueblos indígenas, ¿sí? Donde tenemos entonces una constitución que fue producto de una gigantesca movilización, ¿sí?, que hoy, de la cual hoy somos herederos, pero también del juarismo, también de Hidalgo, también de la Guerra de Independencia. O sea, ¿por qué esa insistencia en la historia? Porque es la que nos puede permitir tener un horizonte distinto del sí se puede, que puede venirnos en un momento de euforia, pero sí se puede sobre la base de tener clara toda una historia de esa capacidad que tenemos para cambiar. Entonces, en esta perspectiva, desde mi punto de vista, nos encontramos hoy ante pasar de la mera resistencia, y algunos sin tener mucha conciencia de ello, a una verdadera ofensiva, a tener una estrategia, a tener un programa para cambiar las cosas de fondo y no solo cambiar sus pequeñas cosas. Quisiera adelantarme y decir algunos ejemplos sobre esto. El movimiento campesino en México hoy propone no solamente, digamos, mejores precios para sus productos, sino básicamente habla de ecología, está hablando de una alianza con las ciudades y de ver cómo pueden llegar los productos sanos, defiende que nuestros maíces no pueden ser contaminados por los transgénicos, se propone también participar en las elecciones, participa de los movimientos cívicos y de las movilizaciones, está claro en ello, lucha por los precios de la tortilla,
cuando pues ellos hacen sus propias tortillas. Podríamos decir que les importa el precio de la tortilla, que es algo que sufrimos básicamente la gente de las ciudades, etcétera, etcétera. O sea, es un movimiento que ha construido todo un sentido de transformación, ¿sí?, que hoy tiene características estratégicas. Existe desagregado, desvinculados unos a lo mejor de los otros, pero tienen un programa de cambio para nuestro país con el cual coincidimos en muchas cosas y eso. Igual el movimiento sindical habla no solamente de la defensa de sus instituciones, el Sindicato Mexicano de Electricistas, uno podría decir, están totalmente en la resistencia, están hablando del país, están hablando de cambiar, están hablando de las condiciones que deberíamos tener los mexicanos, o sea, están teniendo una perspectiva más amplia que la defensa de su changarrito y de su empleo, que bueno, pues tendrían todo el derecho de luchar nada más por eso, y están siendo castigados por no solo pensar en esas dimensiones. Pero también tenemos a los pueblos indígenas que cuando quieren, y aquí lo hablaba yo la vez pasada, cuando quieren proponerse cambiar la Constitución, ¿sí?, fuera de lo que creían algunos cuantos y que creyeron, entre comillas, interpretar lo que buscaba el movimiento indígena, dijeron, bueno, pues hay que darles derechos. Y hasta se medio burlaron de ellos, porque si de darles derechos se trataba, pues les podían darle los mismos derechos que ya tenemos el conjunto de los mexicanos, y junto con los indígenas, ¿no? ¿Sí? Pero aquello que vino a sustituir los acuerdos de San Andrés y la imposición que se dio a partir de los acuerdos de San Andrés fue básicamente, y aquí es un elemento central, acabaron dándole, ¿sí?, cosas que ya tenemos el conjunto de los mexicanos, pero que convierten a los indígenas en objetos del derecho, pero no en sujetos del derecho. Y hoy siguen luchando los indígenas de nuestro país por un cambio efectivo que los permita convertirse en sujetos del derecho. Pero hemos dicho, el cambio a la Constitución y el reconocimiento de los pueblos indígenas no es un asunto de indígenas, es para el conjunto de la población. El reconocer la diferencia es un asunto de todos los mexicanos. Y decíamos, para que lo dejáramos más que claro, todos somos indios, todos somos indígenas. O sea, en el sentido básicamente del reconocimiento de que no somos solamente, aunque seamos el pueblo de México, somos un pueblo de México compuesto por una multiplicidad, por decenas de pueblos originarios, con una referente cultural, con una diversidad cultural fundamental para el conjunto de la Constitución de nuestro país. Entonces nos están proponiendo un cambio radical para todos nosotros, para que nos podamos respetar de otra manera, para que tengamos que cubrir una deuda histórica, el conjunto de los mexicanos con los pueblos indígenas, pero no solamente se trata de cubrir una deuda, sino de hacernos diferentes en tanto reconozcamos la diferencia. En este sentido, como ejemplos de esto, tenemos, desde mi punto de vista, y en términos fundamentales, lo que es el movimiento cívico, ¿sí?, que empezó impulsándose evitando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, pero que siguió en la lucha electoral, pero que desembocó en una movilización, y hoy día tenemos la construcción de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, como la culminación de un movimiento cívico que no jala para quítate tú para ponerme yo, o para poner una persona, sino básicamente para transformar México. Entonces yo diría, estamos ante un momento histórico del cambio del conjunto de calidad de los movimientos sociales en México, los movimientos sociales en México, y aquí incluiría el movimiento por la paz que ya había mencionado yo hace un ratito. O sea, básicamente lo que tenemos es un movimiento por la paz que también tiene un horizonte distinto, un horizonte para transformar México. Cuarta tesis, y me voy rápido ya, sería básicamente debido al ataque que ha sufrido la soberanía nacional, producto del modelo de globalización en este país, se ha creado las bases, fijémonos bien, para
el despliegue de toda una serie de subjetividades autonómicas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, básicamente la globalización ha traído una necesidad de redefinir sobre bases distintas en qué se sustenta nuestra soberanía nacional. Evidentemente, aquellos en los cuales se depositó la soberanía nacional, que figurativamente es el Senado, ha incumplido con la firma de los tratados de libre comercio y particularmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha incumplido con defender la soberanía nacional, porque nos expuso a bailar ahora sí que con la más fea, y así nos ha ido, ¿sí?, en términos de el empobrecimiento de nuestro país. Han dispuesto que nuestra economía se encuentre en manos de las transnacionales, han deconstruido, han deshecho nuestro país para entregarlo a manos de esas transnacionales básicamente extranjeras, pero junto con esa oligarquía nacional, ¿sí?, que también actúa como monopolio en el extranjero y también actúa con respecto a nosotros como monopolio, porque saca los dineros inmediatamente como si fueran extranjeros, porque los sacan de aquí. Ustedes se creen que sufren como nosotros cuando las devaluaciones y esto y lo otro. Ahí está el 95, se avisaron a tiempo, ¿no?, para sacar toda su lana y para hacer de ellos su agosto, precisamente con las noticias especiales que tenían, etcétera, todo esto. Entonces, básicamente, lo que estamos planteando es que la reivindicación por las autonomías, la reivindicación por un mayor poder popular, esto es, la reivindicación por presupuestos participativos, por controlar las regiones, por dirigir la vida diaria, por intervenir en nuestros asuntos que tienen que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver hoy con las características de los movimientos. Son múltiples las experiencias de autonomía municipal o de otro orden en ese sentido de las autonomías que básicamente tienen que ver con los movimientos sociales. Pero estos además actúan intercambiando sus experiencias. Hoy andamos, digamos, con una cachucha o con un sombrero, o nos movilizamos en una cosa o en la otra. Son múltiples, son diversos, pero además actúan en red. Y esa es la otra característica de los movimientos sociales, ¿sí? Nos ayudamos, nos solidarizamos, podemos encontrar muchas formas y esto. Entonces, derivado de esto, básicamente, podríamos decir, se desemboca en consensos donde la diferencia acaba siendo constitutiva. O sea, son movimientos con fuertes características de heterogeneidad. O sea, no somos, si nos miramos a las caras unos de otros, no nos convoca la edad, no nos convoca el género, nada más, o no nos convoca, los que estamos aquí, simple y llanamente alguna reivindicación inmediata, concretita, nos convoca ahí, y creo que hay que decirlo sin problema, lo político. A propósito, le cambio de género para ir a uno neutro, porque la política la han prostituido, ya sabemos quiénes. Entonces, bueno, esto de lo político básicamente nos trae esto. Entonces, termino diciendo, ¿por dónde nos proponemos las cosas? Dos ideas nada más, y las prefiero soltar aquí en términos de ideas para, si les interesa a ustedes, podamos desarrollarlas. Básicamente, para ser congruentes dentro de esta idea de los movimientos sociales y de Morena con un movimiento, como un movimiento social que va a buscar, digamos, su organicidad el 1 o 2 de octubre, ¿no? Está manejándose una fecha a la otra en la cual se pueda tener alguna forma de orgánica para darle estructura a Morena, pero básicamente alrededor de qué dos elementos, desde mi punto de vista, se propone desplegar su actividad Morena
cara a las elecciones y al cambio de las elecciones. Uno, movilizando fuertemente el sentido de comunidad, de colectividad activa. O sea, para nosotros no solamente es una lucha frente al individualismo, que trae consumismo, que trae disolución familiar, que ha traído realmente ese mensaje de que cada quien se rasque con sus uñas y se olvide del de al lado. Desde nuestro punto de vista, este movimiento tiene básicamente que reforzar el sentido de comunidad, de colectividad, y para eso tiene que ir a su historia, recuperar precisamente en el México profundo este sentido. Pero segundo, y que creo que está derivado del anterior, nos proponemos, fíjense el término, una constituyente social. Está en el planteamiento del nuevo proyecto de nación. O sea, no proponemos un poder constituyente, sino una constituyente social. O sea, lo que proponemos es que hay que desplegar todas las iniciativas y nuestro programa básicamente alrededor de una sociedad organizada, participativa, que en el orden, digamos, del sentido de la comunidad pueda tener valores de solidaridad, pueda promover la reciprocidad entre los mexicanos, que tenga como principio una democracia directa, participativa, y que convierta todo lo que tenga que ver con la política en nuevos espacios de lo público. O sea, ¿qué queremos decir cuando hablamos de una constituyente social para construir espacios de lo público? Que tenemos que ir al rescate de aquello que tiene que ver con lo político, esto es, con todo aquello que nos interesa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, desde mi punto de vista, si bien las tareas son muy difíciles, yo creo que no hay que llamarnos a ocultar, ¿no?, esta perspectiva. Yo creo que es una perspectiva muy negra en la que nos encontramos, pero nos vamos a encontrar en una peor, ¿sí? Siento decirlo así, pero es así. Yo confío, digamos, no solo por nosotros, sino por nuestras futuras generaciones. Confío, y en ello estoy, gracias a ser parte de un movimiento que mantiene en alto el principio de esperanza, que nosotros podemos tener otro México posible, que nosotros podemos construir una sociedad, fíjense, estoy hablando de una sociedad diferente, que construya un Estado diferente, ¿sí? No estoy diciendo construyamos un Estado diferente, no estoy diciendo construyamos una sociedad diferente para tener un Estado diferente, porque la sociedad interviene en los asuntos del Estado, entonces la hace distinta. Si le pensamos dejar todo a los buenos de la película, los buenos no van a tener la fuerza suficiente para hacer cosas buenas, ¿sí? Y nos vamos a desilusionar. No nos desilusionemos, tenemos un compromiso mucho más a largo alcance. Sé que para algunos espíritus puede quedar demasiado grande la tarea. Los mexicanos y mexicanas nunca nos hemos arredrado, hemos podido hacer las cosas, y hoy estamos convocados, y además convocados alrededor de un liderazgo firme, de un liderazgo honesto, ¿sí?, invaluable en esta coyuntura. Nadie tiene una persona así convocándonos, ¿sí?, y que en ese liderazgo, hoy reforzado con un movimiento organizado, ¿sí?, y por tanto estructurado, ¿sí?, como diría Andrés Manuel, no es tarea de un solo hombre, es tarea de grandes colectividades y de colectividades conscientes. Agradezco mucho de nueva cuenta estar con ustedes y esperamos el intercambio. Muy bien, llegaste y prendiste aquí la gente. Bueno, buenos días. Miren, compañeros, yo creo que este tema es fundamental y tenemos que partir de una cosa que comentábamos hace un momento. Esto es una lucha de clases.
estamos, este periodo de las elecciones y todo lo de los partidos, en última instancia son una expresión más de esta lucha de clases, camaradas. En ese sentido, las organizaciones sociales también son expresiones de estas clases. ¿Por qué es una lucha de clases? Porque estamos en una sociedad donde existen concretamente, fundamentalmente, dos clases antagónicas. Unos, los grandes capitalistas, los grandes burgueses, dueños de las fuerzas productivas, dueños de las grandes empresas, ¿sí? Y que su lógica de existencia es explotar al trabajador, que es la otra clase en pugna. Explotar a la clase trabajadora, explotar a los campesinos, camaradas. En ese sentido, las organizaciones sociales son expresiones de los intereses de clase, ¿sí, camaradas? Y bueno, fundamentalmente, el papel de las organizaciones sociales debe de ir encaminado en ese sentido. Una organización social que defienda los intereses de la clase trabajadora tiene que ser una organización que en sus estructuras estén determinadas hacia una total independencia de clase, que defienda los intereses de la clase trabajadora. En ese sentido, camaradas, yo creo que tenemos que dar un paso, Morena tiene que dar un paso en un giro cada vez más a la izquierda. Lo que estamos haciendo hasta ahora han sido avances fundamentales. Hemos logrado una organización bastante importante, la hemos cohesionado, pero no es suficiente. Tenemos que dar un paso más hacia la izquierda y ese paso tiene que ir dirigido precisamente hacia tener una total independencia de clase en nuestro programa. Y eso significa luchar totalmente contra el sistema capitalista, camaradas. Destruir las estructuras del sistema capitalista y ponerlas en manos de los obreros, en manos de los campesinos. No queremos un Estado donde el pueblo tenga incidencia. No, queremos un Estado en manos del pueblo. Queremos destruir un Estado burgués para construir un Estado obrero, un Estado campesino que esté verdaderamente en manos del pueblo. En ese sentido, el movimiento tiene que, efectivamente, la lucha solamente se va a resolver, ya sea electoral o no, pero solamente se va a resolver a través de la movilización organizada de la clase trabajadora, camaradas. Solamente así resolver, haya elecciones o no haya elecciones. En ese sentido, Morena tiene que dar un paso cada vez más a la izquierda. ¿Qué significa dar un paso más a la izquierda? Que nosotros, la gente de base, pasemos de jugar un papel de escuchar y de realizar las tareas a jugar un papel que incida realmente en los órganos de dirección. En la dirección de Morena sí debe de ser centralizada, debe de ser vertical, pero de manera democrática. En la dirección de Morena no nada más tiene que existir intelectuales, también tiene que haber obreros, tiene que haber campesinos, tiene que haber amas de casa, y esos tienen que ser elegidos a través de asambleas, a través de los comités de base, a través de discusiones democráticas, elegidos a partir de la decisión de la mayoría de las bases y con revocabilidad inmediata, camaradas. Ese giro tiene que dar Morena y es urgente para lograr un verdadero cambio y poder derribar definitivamente a la burguesía que nada más nos oprime, camaradas. Muchas gracias. Hola, ya todos saben mi pregunta, pero es para acá, para que esta persona que nos está acompañando, perdón, Luciano, sí, perdón. Yo mi pregunta es, ¿hasta cuándo Andrés Manuel y nosotros como movimiento de apoyo vamos a seguir durmiendo con el enemigo, que es el PRD? A mí no me importa si una parte es buena, otras no. Como les digo, los chuchos son los traidores y los otros son incapaces porque no han podido hacer nada. Entonces, ¿hasta cuándo? Es mi pregunta. Sí, buenas tardes, compañeros. Un par de inquietudes, compañero Concheiro. Si bien es cierto que el camino de los pactos con las cúpulas de los grupos políticos no nos han llevado a mucho, tampoco vemos muy claro cuál es el camino por el cual la sociedad, Morena en el caso particular, puede incidir para que el desarrollo social y el cambio político se den. Realmente, aún aquí en Morena, pues tenemos la virtud, tenemos la suerte de tener una dirigencia hasta este momento, pues que la consideramos muy apegada al pueblo, muy honesta, muy identificada, pero
pues no deja de ser hasta este momento una cúpula distinta tal vez al otro, en otros aspectos, al PRD, por ejemplo. Pero, por cierto que no dormimos con la cúpula del PRD, compañera, no dormimos con la cúpula del PRD. Y, por otro lado, si esa constituyente social va a tener que expresarse en instituciones, aunque las mandemos al diablo después, cuando no funcionen. Pero ese constituyente social que somos la base, tendrá que expresarse en instituciones que vamos a cambiar. Por ejemplo, ir separando pedazos de poder. Se habla de separar el Ministerio Público para constituir otro poder más, ¿no? Otro poder más. ¿Por qué nada más 3? Pues eso lo dijeron los griegos hace mucho. Pueden ser más. La Contraloría, el examen del manejo de los recursos económicos del Estado, pues debe también ser otro poder. En fin, yo creo que ese constituyente social, al encontrar expresiones, tendrá que ser a través del cambio de las instituciones. Gracias, compañero. Bueno, aquí se terminan las preguntas. Bueno, pues párense para saber cuántas personas, porque si no... Felicito al compañero Concheiro por su visión extraordinaria y su exposición en los movimientos históricos políticos de México. La sociedad está en contra del PRI, PAN y PRD, y la única salida que se está conformando a través de un líder que le sobra honestidad. Yo invito al compañero que a través de su experiencia o el conjunto de cada uno de ustedes formemos un plan de estrategia para atraer a priistas, a panistas y a PRDistas, pero con un nuevo concepto de Morena. Porque de nada serviría de que cada uno de nosotros nos reuniríamos aquí, escucharíamos a diferentes intelectuales con diferentes temas y nada más estuviésemos estáticos. Necesitamos movimiento, transformación hacia la sociedad. Es la única manera para poder transformar el ideal de cada uno de nosotros, el ideal de Andrés Manuel López Obrador, el ideal de todos aquellos que han muerto por transformar a un México. Pido el deseo de que cada uno de nosotros nos unamos a personas como nuestro compañero. Gracias. Muchas gracias y lo felicito, doctor. Pues siempre le tocan los festivales cuando no son imitaciones. Hay una por ahí que dice que 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. Yo creo que van un chingo, ¿no? Pero bueno, en fin. Por un lado, nada más quisiera recalcar una cosa. Para que nosotros los del movimiento defendamos la expresión que dijo, o no la defendamos, Andrés Manuel López Obrador. Compañero, Andrés Manuel López Obrador dijo, al diablo con sus instituciones. Sus instituciones. Y esa expresión a mí sí me dejó meditándolo, porque pues son las instituciones que sí deben de prevalecer, ejecutivo, legislativo, judicial, pero quien nos representa, definitivamente para eso está este movimiento,
que debe de solicitar, presionar, moverse a que pues sean respetadas esas instituciones, en el sentido de que ellos respeten las necesidades de la gente que les ha dado el poder. Y la pregunta concreta, y de alguna manera me gustaría que sí la extendiera un poco, es cuando usted habla de la crisis por venir, que yo no la veo por venir, sino ya está aquí, ¿verdad? Cuando dijo usted todas las plagas bíblicas, entendidas como lo que nos puede pasar si no nos movemos, o al menos si no dejamos en manifiesto lo que pues la gente debe de reaccionar, porque no es posible que yo puedo manifestarles una circunstancia que tuve el día de ayer. Llego a mi casa y toda la unidad, la luz cortada. Ya, cortaron la luz. Punto. Entonces se bloqueó Zaragoza. ¿Sí? Y ahorita me hizo usted pensar que parte de esas plagas bíblicas son las que precisamente estamos viviendo hasta en este parque. Muchas gracias. Me gustaría hacer un señalamiento que creo que no se remarcó, que cuando hay una crisis de este tipo de hegemonía, pues nada más hay dos caminos: o el abismo, o sea, profundizar más las crisis, que la oligarquía gane, pues, porque puede ganar. No hay que alucinándonos que se va a ganar, pues sí, si nos organizamos, ¿no? Y la otra es el cambio, que nada más hay de dos. Y que los movimientos sociales tienen que trabajar para el cambio, ¿no? Ya después vemos cómo se va a hacer el cambio, ¿no? Pero que tiene que ser progresista. Pero el otro camino es un retroceso cabrón. O sea, no es cosa de que pues lo estamos viendo. Andrés Manuel mismo lo ha dicho, que esto ya es una dictadura encubierta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, porque podemos alucinarnos de que sí se va a hacer el cambio. Pues sí, se va a hacer el cambio, pero ¿qué cambio vamos a hacer? De ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde si pasa lo de la crisis esta, pues se va a hacer un desmadre. La gente va a salir de las calles, se va a enojar, va a gritar "muere el rey", ¿no? Y si no hay una dirección consciente, que es lo que yo veo como a Morena, que es la dirección consciente de ese movimiento, si no hay alguien que ahí que les diga, oigan, tranquilos, miren, el camino es este, no nada más es decir que Calderón se muera o se vaya, no, es algo más profundo, vamos por este camino. Yo creo que esa es la función principal, de orientar a la gente de que el cambio tiene que venir, pero eso se hace desde ya, ampliando la base, hablando con la gente de abajo. Pero la gente de abajo, o sea, no nos vayamos con los panistas, que son panistas y siempre van a ser panistas, ¿no? Bueno, nada más era mi comentario. Muy bien, entonces empiezo con las preguntas, juntando algunas que creo que tienen que ver con los mismos temas. El primero, que tiene que ver con esto de Sicilia. Más allá de la anécdota o de lo que los medios quieren también hacernos ver, ¿no? De que solo se toma fotos con algunos, porque, bueno, no hay que olvidar que quien promueve estas imágenes y que además han tenido un cierto éxito, venía cayendo, aún por las encuestas que mandan a hacer ellos, ¿no? En la encuesta de Stamitowski, venía cayendo, pero en picada, aún más la supuesta popularidad, porque ya está por debajo del 50%, entonces ¿cuál popularidad de Calderón, no? Entonces, bueno, ya está por debajo del 50%, ya está reprobado, pero seguía cayendo, andaba por el 30 y tantos, y de repente repuntó a casi el 40 después de la foto con Sicilia. Bueno, uno podría decir, bueno, eso fue respiración de boca a boca, porque, ¿no? Si el otro andaba, ¿no? Y fue tal cual, fue el beso o el abrazo del diablo, lo que sea, o estaba borracho también,
¿no? O ambos, no sabemos. Bueno, hay esta cuestión. Fuera de esta anécdota, creo que lo importante es lo que está tocando de fondo ese movimiento. Y ese movimiento no es de una persona. Si ese movimiento es, y lo van a ir recuperando, ¿sí?, la gente de Ciudad Juárez, ¿no? La gente de los distintos estados de la República que han sufrido tanto estas cosas, y quizá la presión de quién es el apoyo político central desde la izquierda a Sicilia, que es la otra campaña. Digo, que tampoco lo decimos, yo no entiendo por qué, ¿no? Hay que hablar de la política real, quien está sustentando, quien va, acompaña, quien está en el cuartito de al lado, ¿sí? Y si lo sabe Gobernación, ¿por qué no lo podemos saber el conjunto de los mexicanos? Que la movilización en Chiapas no solamente fue en Chiapas, sino que el equipo central de la otra campaña está trabajando con Sicilia. Yo confío en que si no quieren hipotecar lo que es la otra campaña, que es fundamental para este país y que ha sido clave en la lucha por las transformaciones de este país y debe seguirlo siendo desde mi punto de vista la otra campaña, yo espero que Sicilia acabe de alguna manera madurando, porque va a entrar en él mismo ya se metió en una serie de contradicciones que va a tener que dar respuestas sobre ellas. Entonces, confío más en que las circunstancias, digamos, más allá de la llamarada de petate que está creándose alrededor de con quien toma las fotos, yo confío más de que el propio movimiento va a obligar a enderezar estas cosas. Hay otro pequeño grupo de chavos muy ilusionados que van y están siguiendo a Sicilia y que son clasemedieros universitarios, particularmente un grupo de chavos de la UNAM muy entusiastas, muy asustados y son los que han estado manipulando más alrededor de este tema de las elecciones a ese grupo de chavos. Yo cuando digo discutámoslo abiertamente, no es para insultar o colocarlos en el bando enemigo, sino para que podamos discutir, debatir con ellos, poder hablar con Sicilia. Sicilia no puede seguir teniendo las reacciones que tuvo cuando se hicieron las mesas para debatir cuál era el fondo del asunto de la violencia. Llegaron a la conclusión esas mesas, ¿sí?, además con obispos, con sacerdotes que estaban colaborando ahí, que armaron la propuesta y que reconocieron que la violencia, sí, solo se puede solucionar si se cambia la estrategia de guerra que está impuesta en México. Que quien produjo estos rumbo a los 50,000 es el gobierno, declarando una guerra sin estar preparado para la misma, etcétera, etcétera, pero además el nivel de miseria, pobreza extrema que hay en México. Entonces, básicamente por ahí, yo sí efectivamente creo que la ilusión de una persona por solucionar el asunto, bueno, ya le solucionaron lo del hijo y ahora ¿qué sigue? Entre comillas, solucionar. O sea, ya le van a meter al tambo, al que no han tocado, apenas por una notita, es al, digamos, jefe militar de nada menos que que está en Cuernavaca, ¿no? ¿Sí? Ese, nada más nos enteramos que lo habían relevado por otro caso y eso, cuando es el punto central de Sicilia y lo sabe la mitad de la gente de Cuernavaca, que el asunto estuvo ligado. ¿Eso va a salir o no va a salir? Esto lo va a decir el propio Sicilia. Van a meter al tambo ese general, que además es el que estaba involucrado. Se va a hablar de cómo la plaza de Cuernavaca está dividida, ¿sí?, entre dos bandos, sí, que se han dado algunos trancazos, pero que no tantos, pero que está dividida en dos plazas, donde el jefe de todo el narcomenudeo es el hermano del gobernador, y lo sabe todo Cuernavaca. ¿Va a salir eso? ¿Van a atacar eso? ¿Van a ir a fondo de cómo el panismo, desde el sexenio anterior y está embarcado hasta arriba? Sí, pero también tiene dividida la plaza con el PRI en términos del narcomenudeo y de todo lo que es la entrada hacia Guerrero.
van a entrarle a ese asunto. Bueno, es algo que uno debería estar esperando. O sea, si vamos a hablar en serio de estas cosas y de lo que causó la muerte directa, bueno, pues es algo que debería se tiene que ir viendo si se va a dar. Yo sospecho que va a tener que salir, porque si no, o sea, creo que este asunto de su hijo, que merece todo nuestro respeto, al menos el mío, todo el respeto, lo debe de forzar a tener congruencia también finalmente. Entonces, confío en que ahí, y que los de Chihuahua, que no se dejen. Y esa, bueno, ahora lo podemos decir, toda la familia esta que empezaron a matar uno detrás de otro, eran los Reyes, eran los organizadores de Morena en Ciudad Juárez. Y están todos del otro lado, ¿no? Entonces, ahí hay, sobre eso, ¿termino? ¿Sí? Y ahorita te paso la palabra, ¿sí? Bueno, entonces puede ser, también puede ser esta otra predicción, que acabe abrazando a todo el gabinete porque ya abrazó al de gobernación, ahí va a seguírsela. Bueno, también puede ocurrir esto, que te acaben tragando, no sabes dónde te metiste, ¿sí? Y lo sabíamos el movimiento estudiantil del 68 cuando dijimos no al diálogo privado, sino al diálogo público. Y por público no nos referíamos a que estuviera la televisión, por favor, ¿sí? Eso era obvio, para nosotros no era el diálogo acá en lo oscurito o con la telera, ¿no? Con la tele, sino estábamos hablando de otra tipo de movilización. Pero segundo, y sí me gustaría entrar, porque creo que es esto de Morena y hacia la izquierda, que debería dar un giro hacia la izquierda. Yo creo que esto ha estado definiéndose cada vez más. ¿Qué significa ser de izquierda hoy? Yo creo que tiene que ver no nada más con una geografía, ¿no? Y sentirnos tranquilos con llamarnos de una forma a la otra, porque además se ha ido desdibujando mucho el espectro. Sin embargo, efectivamente, y Andrés Manuel ha subrayado, para ser de izquierda, antes que nada, tenemos que tener una ideología, ¿sí? Y esta ideología tiene que pasar por la construcción de nuevos valores. Si eso es ser de izquierda, seamos de izquierda, ¿no? Ese es un asunto central, y este tiene que ver antes que nada con no desdibujarnos. Entonces, más radicalización de no a los pactos, y no me confundo y no voy con el que es mi enemigo con tal de ganar un puesto. Creo que es difícil encontrar como muestra ahorita de qué es ser de izquierda, ¿sí? O sea, el asunto central de no ir mezclados con los enemigos y de que el asunto es nada más a ver quién se queda con el puesto, sería el peor mensaje. Para nosotros sería un mensaje de la derecha. O sea, recuperar moralmente el lugar de la izquierda, y no solamente el campo de las ideas, me parece a mí central, o de la declaración. Creo yo que es fundamental en este momento recuperar una posición moral desde la cual podamos recuperar y reconstruir un sentido de izquierda. Ahora, efectivamente, todo esto que yo hablaba es parte de la lucha de clases, pero precisamente como es parte de la lucha de clases, no le pertenece a una sola clase por definición, ¿sí? Esa es una cuestión teórica, puede ser, pero es práctica en este momento. Sí, pertenece a una serie de movimientos que tienen un carácter de clase. Hablé de obreros, pero aquí el otro compañero habló de campesinos, yo también hablé del movimiento campesino, hablamos de movimientos urbanos. Un movimiento cívico no es un movimiento clasista. Este es un movimiento, no es clasista, es un movimiento interclasista, ¿sí? Y podemos, la gente de izquierda que estamos en ese movimiento interclasista, estar en contra de un movimiento interclasista. Yo creo que no, la mayoría tiene que construirse en un sentido interclasista. A algunos les molesta primero los pobres,
¿sí? El término, los clasemedieros se incomoda mucho con este discurso de primero los pobres, creen que asusta a otros clasemedieros, ¿sí? Que los pobres les pueden quitar. Eso manejaron para que se asustara la clase media y todo ello. Yo creo que básicamente mentiríamos si dijéramos que Morena es un movimiento de una clase, ¿sí? No, es un movimiento interclasista, que puede ser un movimiento interclasista dominado por una concepción que esté a la izquierda, puede ser otra cosa, pero yo digo que mentiríamos, y eso no obsta para que también sigamos perteneciendo a partidos o a grupos que tienen una orientación más radical, pero tenemos una confluencia en una suerte de movimiento. No podemos convertir a Morena en un partido, porque perdería Morena su carácter actual. Que hay que construir un sentido partidario, político, y eso sí, para algunos, y lo tenemos, algunos lo harán y lo harán por convicción o lo haremos por convicción, pero básicamente Morena, desde al menos mi punto de vista, y creo que hemos ido coincidiendo con el grupo que hemos discutido estas cosas, con Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser un movimiento, y por eso la discusión de la asociación política es tan complicada. Porque inmediatamente la idea de asociación política genera la idea de que este es un protopartido, o sea, es un casi partido que va rumbo a ser un partido, ¿sí? Si nosotros queremos transformar México, creo yo que hay que generar, aunque lo hiciéramos formalmente esto de la asociación política, hay otros que dicen que no hace falta una asociación política, sino que bastaría con una sociedad civil, ¿sí? Con un registro de sociedad civil, y entonces, para que quede claro que no es una asociación política, hay toda una consulta, digamos, legal, formal de esto. ¿Para qué? Y entonces va ligado, oye, ¿cuál es? Y esto, darle constitución de forma tal que a la hora de participar este movimiento en las elecciones no se lo agandallen, lo desaparezcan, ¿sí? Y no nos tengamos que subordinar a ellos, sino creo yo que aquí, y digámoslo claro, si alguno de estos partidos no se registra, yo soy de los que está convencido de que no va a haber ningún problema, de que si así sucede, Andrés Manuel va a arrasar en términos de candidato de la izquierda, ¿sí? Entonces, si ellos, hoy día además, están todas las encuestas cantadas, si Andrés Manuel se liga a los partidos, pierde en este momento, ahorita, tal cual están las cosas, ante el electorado, pierde entre 6 y 9 puntos, ¿sí? No sé si esta sutileza se capta bien a fondo. O sea, hoy día están tan quemados los partidos que la gente, a la hora de que le preguntan, ¿y usted votaría si él va por un partido?, dice que no votaría. Pero en cambio, estamos ante un sistema político, ¿de acuerdo?, que requiere estructuras políticas de registro, esto y lo otro. Pero si se logra un acuerdo, por ejemplo, con alguno de los partidos, ¿sí?, de acuerdo de, por ejemplo, de Morena y Morena en las propias boletas y esto y lo otro, que es las cosas que se pueden lograr, y un acuerdo que respete eso, entonces las alianzas con los otros partidos van a tener otro tenor. Si no, estamos medio secuestrados debido al sistema político mexicano cara a las elecciones de julio de 2012, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos estamos teniendo que pasar por eso? Para no estar secuestrados del sistema político mexicano, que hoy obliga a que a través de un partido o de un grupo de partidos tú aparezcas en la boleta. Es que también puede aparecer Morena en la boleta. Sí, también tiene una forma de eso. Bueno, todo eso en términos legales, pero sobre todo en términos políticos, ¿sí? Morena
no debe de hipotecarse nada más hacia el sistema de las elecciones, fíjense lo que voy a decir, y a la vez no debe de olvidarse que por el 2 de julio, es 2 de julio, ¿verdad? ¿Sí? O 6, ¿qué es? ¿1 de julio las elecciones? Bueno, el 1 de julio de 2012 pasan una concentración de hechos políticos y de posibilidades que no podemos de dejar de llegar a esa fecha y eso, porque nos parece esencial. Entonces, el 2 de octubre vamos hacia eso, para poder dejar, en términos de la dinámica actual, de estar atrapados y a veces teniendo que dormir incómodo. Ya le dijimos cómo tenía que venir a la cama al PRD vestido de tal y cual manera en el Estado de México, ¿no? O sea, lo forzamos, ¿sí? No quiero decir más vulgaridades de esto, pero sí, efectivamente, a veces, y yo diría, en cierta medida, durmiendo con ese enemigo que queremos rescatar en su base, básicamente. Bueno, le pusimos condiciones para seguir durmiendo con él, para que esté muy claro que a lo mejor, sí, el dormir con él nada más era porque no había otra cama, sí, pero que no iba a pasar nada, ¿no? A eso me estoy refiriendo. O sea, nos acostamos, pero espérense, no va a haber nada, ¿eh? ¿Sí? O sea, en ese sentido creo que quedó muy claro que no hubo nada de perder en eso, de que no dimos el paso por el ánimo de que fuera tal candidato otro, y de nos fuimos invitando además obscenamente al PAN a ver cómo nos acostábamos juntos unos y otros, ¿no? No, a nada de esas obscenidades le entramos. Entonces sí, y reconozco con la compañera la figura esta, ¿no?, de dormir con el enemigo, pero dormir sin que pase nada por ahora, pero sí, el qué dirán allá afuera no nos queda claro. Sí, para el gran público que no estaba ahí, aunque todo eso es un reality show y entonces había cámaras, podemos comprobar que no pasó nada. Para que no siga sucediendo esto, que tengamos que acostarnos con el enemigo, creo que es fundamental lo del 2 de octubre. ¿Sí? Es fundamental. Bueno, entonces, básicamente para que no tengamos que depender de quién cubre las casillas y podamos cubrirlas nosotros independientemente del PRD. El PRD parece ser, después de lo que pasó en el Estado de México, que ha renunciado a cuidar la selección, por angas o por mangas. Ahí está la lista de dirigentes que a la mitad de la jornada se salieron de las casillas. Porque está la lista, pues la tenemos. Bueno, entonces estamos en eso porque todavía estamos en invalidar las elecciones en el Estado de México. Ahí no ha acabado el capítulo, ¿sí? Nosotros estamos por invalidarlas, y el compañero Alejandro Encinas, que se fletó durísimo para todo esto y que está en Morena y es parte de Morena, Alejandro Encinas está muy claro que este pleito no ha acabado aquí. ¿Por qué algunos quieren acabarlo cuando no ha acabado? Está en defender esas elecciones hasta lo último que se puedan defender, en condiciones de casi indefensión, quiero decir, porque si solo se cubrió el 30%, o sea, está peor que las elecciones del 2006, el asunto. Está peor en términos de documentación. Aún así, hay una serie de irregularidades, cambios de lugar, expulsión, metieron gente a la cárcel, la dejaron salir después, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero además lo increíble es que estando documentado todo esto, siendo noticia, no siendo refutado por nadie, ¿sí? Nadie dijo que no había pasado esto, ¿y saben qué ocurre? Que todo el mundo le quiere echar, todo el mundo, o sea, toda la prensa, la televisión, a López Obrador por no haber querido ir con el PAN. Oigan, ni sumando los votos del PAN con esto hubiera despuntado. Es más, hay un montón de gente de izquierda que si hubiera habido esa alianza no hubiera ido, aunque le digamos que fuera a votar, no hubiera ido a votar. Lo mismo y más
sucede con los panistas, disculpen ustedes. Los panistas tampoco les gusta esta pinche jugada. Entonces, hablémoslo claro, ¿sí? Hablémoslo claro y directo, ¿sí? Son fintas, son, digamos, distracciones de bolas de humo, ¿sí? Para engañar, para meternos en un debate que no queremos entrar. ¿Por qué no entramos en el debate con el PRD? Porque eso quieren, que entremos en ese campo del debate con los partidos políticos. Si empezamos a pelearnos por los partidos políticos, no solamente nos vamos a hacer igual de feos que ellos, y oigan, por favor, ¿sí? Hay que cuidar el rostro, ¿no? No hay que ir a perder el tiempo con ellos. Pero no es un problema de perder el tiempo, no es el terreno que nos interesa. No nos distraigamos de nuestro objetivo central. No es esa batalla ideológica la que queremos dar, es una más de fondo. Queremos incidir en la realidad, queremos cambiarla. Entonces, básicamente, si le entramos a ese pleito, nos vamos a enredar como la guajolota. No le entremos a ese pleito. Bueno, eso lo ha dicho una y otra vez, y además ha actuado en consecuencia Andrés Manuel López Obrador. Igual lo quieren enredar ahora en el pleito con la Iglesia, que es otro partidote, ¿no? Sí, porque la Iglesia es un partido. Perdón, con todo el respeto por las religiones, pero la Iglesia como institución es un partido. Bueno, esa Iglesia, partido, quiere también sacar raja metiendo al pleito. No hay que entrarle al pleito con esa, sí, con el de las ideas, sí, del México que queremos, sí, que eso, porque en ese sentido, si no, nos van a llevar a su terreno, a su arena de lucha. No queremos entrar en su arena. Su arena huele a mierda, está cubierta de mierda. No queremos ir a la, digamos, a la pelea ya no en lodo, sino a la pelea de mierda en la cual están envueltos todos ellos. No queremos meternos en eso. Aquí no hay esa, digamos, disposición. Ahora, con respecto al pacto con las cúpulas y a la constituyente social en instituciones, efectivamente, creo que Morena no solo ha sido electoral. Si en los antecedentes históricos digamos, le entramos a ellos, o tenemos memoria tan breve, no lo creo, ¿verdad? O sea, el estar en la calle, en movernos alrededor de la defensa del petróleo y la soberanía nacional, ¿sí? Las Adelitas movilizadas, sí, las brigadas y todo esto en defensa del petróleo, no son parte de Morena. Perdón, pues aunque en aquel momento no tuviera ese nombre, eran parte de nosotros, estuvimos allí, sí, nos la jugamos por el país en eso, y sí, tenemos que volver a jugar por eso, tendremos que volver a jugar con eso, igual en la solidaridad con los sindicatos, con las movilizaciones y eso. ¿Por qué? Y en esto respondo, es menos difícil tener algún grupo de intelectuales en una suerte de dirección que no es dirección, y le contesto al compañero eso. Creo que había que lanzar un mensaje de que el equipo de asesores que había estado con anticipación no es que dejaran al movimiento, sino que claramente se quería dar un giro hacia la izquierda. Cuando de repente, en mi caso, creí que mi hijo me cotorreaba, porque siempre me está cotorreando como buen adolescente, ¿no? Te habla López Obrador al teléfono, y dije, porque siempre, y que conste, nunca dejó de acompañarme y de estar en todas las movilizaciones conmigo, pero como buen adolescente, iba a usar para joderme, ahí me tenía que, te habla López Obrador. Yo creí que era cotorreo, y me contesto, sí, ¿quién habla? Y era López Obrador, y dije, ay, güey, bueno, hoy no, que mira, y me explica por qué nos están invitando, ¿sí? A este grupo de la intelectualidad. Yo soy de los que, por donde provengo del movimiento, de apoyo al movimiento campesino, indígena, yo trabajo con una multiplicidad de organizaciones de este tipo y ambientalistas y eso, y además decidí dejar
mi militancia en las direcciones de los partidos para dedicarme a trabajar en los movimientos sociales, el que me invitaran a participar de un movimiento cívico como este y de entrarle era algo que había que pensarlo. O sea, si estábamos bien participando allí, no solamente por la lista que me estaba leyendo y varios de ellos entre mis maestros y mis compañeros de lucha, etcétera, yo decía, bueno, el mensaje que quiere lanzar es radicalmente distinto al que se venía dando. Pero cuando además llegamos al acto donde nos propuso en público y donde nos votó, o sea, nos embarcó, ¿no? Hablándolo en plata, yo digo, ese embarque fue fundamental. O sea, ese compromiso que adquiríamos con aquellos. Y después nos volvió a votar en el Zócalo, peor tantito, ¿no? Sí, porque era en el hemiciclo la primera votación, la otra después fue en el Zócalo y eso. ¿Por qué? O sea, por lanzar un mensaje, y al principio solo nos pidió argumentar como nosotros quisiéramos y llegáramos a los 20 puntos que tenía. Y después cambió radicalmente esta idea. O sea, se planteó hacer un nuevo proyecto de nación a partir de todo un debate y de todo esto que está puesto a discusión, ¿sí? Entonces, ahí hay un cambio, ahí hubo un giro fundamental, pero iría algo más. Cuando llegaron las organizaciones campesinas, y yo estaba todavía en esa transición, y antes había estado con las organizaciones campesinas, y nos había pasado algo muy desagradable, ¿no? Nos habíamos puesto de acuerdo qué queríamos con Andrés Manuel, estábamos ante el tema de lo de la tortilla, ¿no? La crisis de la tortilla. Y entonces, con las organizaciones campesinas, lo que queríamos era un pronunciamiento y un apoyo directo y esto y lo otro. Ese era a lo que íbamos con Andrés Manuel, a una convergencia, ¿sí? Estábamos en esa reunión y de repente, no voy a decir nombres, porque además ahora anda diciendo cualquier cantidad de cosas en contra de Andrés Manuel. En esa reunión, un compañero de una organización campesina, saliéndose del acuerdo general, y ahí íbamos dos de estos académicos, Armando Bartra y yo, acompañando a estas organizaciones, nos habían pedido que los acompañáramos. En ese momento se sale ahora sí que del guión, del acuerdo, y le dice, aquí está mi movimiento, a tus órdenes, tú ordena y nosotros nos movemos como tú digas y esto y lo otro, ¿sí? Sobre esto de los movimientos como partícipes de las estructuras organizativas, ¿no? ¿Y qué ocurrió en ese momento? Andrés Manuel cambió totalmente de actitud y dijo, creo que un error de mi general Cárdenas fue el corporativismo. Yo no haré absolutamente nada por corporativizar, o sea, por utilizar organizaciones a mi mando, con plena disposición, disciplina y esto y el otro, porque eso implica a cambio de qué. Y entonces ya empezamos torcidos, ¿sí? O sea, el corporativismo tiene, te doy y me das, ¿de acuerdo? Vaya si lo sabe esta señora que se dice maestra, ¿no? La maestra del Baster, ¿no? Esa bruja, ¿no? Básicamente, por favor, perdón por las brujas. Perdón, no. Bueno, esa señora, ¿no? Bueno, ahí. Entonces, básicamente, en ese momento tuvimos que recomponer, y ya muy difícil la reunión, para mantener el acuerdo, porque ahí había casi una ruptura. Digo, lo transmito porque es fundamental. O sea, en este sentido, igual con el ESME o con los otros movimientos, cuando llegamos, convergían las dos marchas, estaban citadas el mismo día, y Andrés Manuel no quiso entrar a la plaza del Zócalo hasta que no saliera y se acabara el mitin de los del tortillazo, ¿sí? Eran las organizaciones campesinas. Respetó el espacio, el esto, el otro, y sin embargo el mensaje central es: aquí estamos apoyando y sumándonos también a esta lucha. En tanto en México no se tejan mejores formas de relacionarse los movimientos, pareciera que el respeto es un buen paso, ¿sí? En ese sentido. Entonces, yo diría,
efectivamente en este momento lanzar otro mensaje. Soy de los que lo he propuesto, como hizo aquí el compañero, que obreros, campesinos entren y todo, y hay ese debate, nada más lo digo hasta ahí. O sea, hay ese debate, hay otra gente que opina, y por eso estoy dando los argumentos de los que están en contra, ¿sí? Porque los intelectuales están no situados, tienen esa ventaja, somos desechables también, tenemos otra ventaja, ¿no? Sí, también, en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Eso es evidente, digo, para cualquiera. Hay algunos que están contentos de estar en ese papel porque sienten que le hablan al oído, como dice por ahí cierta teoría política, al oído al príncipe, ¿no? Se sienten cerca de quien toma las decisiones y eso. Bueno, cada quien que esté ahí por lo que quiera. Puede haber algunos, digo yo, en ese sentido. Lo que no saben y no son conscientes es de que son desechables, como el Kleenex, fácil, ¿no? Se usa y fuera. En términos de esto, si no cumples y si no estás ligado al proceso del movimiento y a lo que hoy puede estar esa cosa. Yo no es que esté de acuerdo, es que creo y estoy convencido de que tiene que haber una estructuración democrática del movimiento, tiene que desplegarse una organicidad que permita consolidarlo, tiene que eso, y con eso contesto, creo, una de las últimas preguntas. Sí tiene que darse una constituyente social en instituciones, y creo que a las del compañero que me llamaron positivamente la atención, diría dos más de las cosas de cómo operar. Una es el poder electoral, que en muchos países de este continente ya es un cuarto poder, ¿sí? Independiente y ciudadanizado y esto y lo otro, para poderle creer más o menos a ese. Y otro tiene que ver con todo este sistema de presupuestación participativa y de decisión de cómo se construye estos espacios de lo público para la toma de decisiones de los pesos y centavos. Creo que es la parte más incómoda y que le tenemos más pavor, pero tiene que ser un elemento esencial de la participación. Hay muchos ejemplos en América Latina, particularmente en Brasil, sobre cómo puede operar esto, pero es como la democracia participativa toma sentido. Y decían aquí ustedes sobre Morena, creo que ya contesté, sobre al diablo las instituciones, esto, yo diría, ¿por qué nada más queremos recordar del evento ese en el momento que dice al diablo con sus instituciones? La otra parte del discurso, la del contenido. El contenido en ese discurso, ¿sí? No hay que olvidar además dónde estábamos, ¿no? Bastante incómodos y replegados ahí, ¿no? En Tlalpan, ¿sí? Si no nos olvidamos ahí frente al tribunal, ¿no? Al TRIFE. Estuvo hablando de la necesidad de una constituyente, ¿no? Toda la primera parte del discurso fue sobre una constituyente. O sea, es sobre refundar. Hoy día nosotros decimos, queremos una constituyente social, ¿sí? Y ese es parte, y yo se los transmití la vez pasada que vine con ustedes, de los debates que hay. Yo creo que es más importante una constituyente social que una constituyente para hacer una nueva constitución, cuando en toda América Latina, incluyendo los ecuatorianos, los bolivianos, nos dicen, ¿y ustedes necesitan con esa constitución una nueva? Pues más bien necesitan que se cumpla, ¿no? O sea, pareciera que esa constitución es una constitución producto de una revolución, y yo ya sostenía la vez pasada con una serie de características que ya hubieran querido ellos para día domingo, ¿sí? Ya la hubieran querido para día domingo. Entonces, pareciera que el asunto no está en tanto al reconocimiento de derechos y esenciales o aún los de la diferencia. Podemos afinar, llegar a algunos elementos, pero lo que sí es fundamental es si queremos nada más cambiar de políticos o queremos cambiar nuestras vidas. Y yo insistiría, la única forma de salvar a México es cambiando nuestras vidas, o sea, cambiando nuestra actitud frente a los gobiernos. Tenemos que ser participativos, tenemos que hacer una sociedad
que intervengan sus propios asuntos. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay que entrarle a fondo. Tenemos que ir, sí, a construir un movimiento que sepa que empezarán sus tareas una vez que ganemos y vamos a ganar en 2012. Muchas gracias.